Muy pero muy buenos días tengan todos ustedes. Damos gracias al Señor por permitirnos estar nuevamente por estos medios enseñando, predicando y aprendiendo la palabra del Señor y aprendiendo todos mutuamente. Hoy veremos la parábola del buen samaritano. La parábola del buen samaritano la encontramos en el Evangelio de Lucas 10, del versículo 25 al versículo 37, del 25 al 37, y vamos a extraer allí la parábola del buen samaritano. Pero entonces vamos a orar y a pedirle guía a nuestro buen Dios en esta corta y profunda meditación. Amado Padre, gracias te damos, Señor, por darnos la oportunidad, el privilegio enorme de poder estar en tu palabra. Gracias, Señor, por la vida. Gracias por tu fidelidad, porque hasta el día de hoy has sido fiel. A ti la gloria y la honra, Señor, y pedimos que a través de tu palabra podamos entender lo que tú tienes para nosotros hoy, lo podamos meditar, reflexionar y poner por obra para la gloria y honra de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. El buen samaritano, Lucas 10, 25 al 37, y procedo a la lectura. Dice así: he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probar al Señor Jesús, le dice: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Le dice el Señor Jesús al intérprete de la ley. Entonces este intérprete de la ley responde en el versículo 27, aquel respondiendo le dice al Señor: bueno, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y el Señor Jesús le responde: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero el intérprete de la ley, queriendo justificarse a sí mismo, le dice a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús le dijo: un hombre descendió de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, hiriéndole y se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendiendo un sacerdote por aquel camino, viéndole, pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar, viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, y viéndole fue movido a misericordia, acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en la cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y el intérprete de la ley contesta: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Ve y haz tú lo mismo. Muy bien. Parábola del buen samaritano. Hace 8 días, en la anterior enseñanza, vimos que un intérprete de la ley se levanta para hacerle una pregunta cauciosa al Señor Jesús. Señor Jesús, ¿haciendo qué cosas podremos heredar la vida eterna? A lo cual el Señor le responde que eso se encontraba en la ley, que si él, que era un estudiante de la ley, no sabía leer o no entendía lo que leía. A lo que el intérprete de la ley dice: bueno, sí, allí está la palabra en Deuteronomio 6:5 y en Levítico 19:18, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. El Señor le dice: muy bien, has contestado muy bien, correctamente, haz esto y vivirás. Ahí quedamos, sacamos una reflexión y ahí dejamos al intérprete de la ley, y ahí quedamos, y ahí quedó el Señor Jesús. Hoy abrimos nuevamente nuestra Biblia y vamos a activar otra vez a este personaje, este intérprete de la ley, y lo que el Señor Jesús le va a continuar diciendo, porque continuamos con el relato. El relato continúa. Bien, entonces el intérprete de la ley, queriendo justificarse, queriendo pues sí, sacar pecho delante de los que le rodean: bueno, Señor, pero ¿quién es mi prójimo? Yo amo al Señor y puedo amar al prójimo como a mí mismo, pero ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Entonces el Señor Jesús le responde, le responde con la parábola, le explica la parábola o le cuenta la parábola en detalles. Le dice: mire, señor intérprete, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, y en su camino lo atracaron, lo asaltaron, se le llevaron sus cosas y lo dejaron medio muerto en el camino, quedó el hombre tirado. El versículo 31 le dice: pero descendió un sacerdote y viéndole pasó de largo.
Luego descendió un levita y se acercó, pero siguió de largo. Luego pasó un samaritano y vino cerca de él y le auxilió, le prestó los primeros auxilios. En esa época lo auxilió, lo socorrió, lo llevó a una estancia mejor, lo hospedó, le brindó, le brindó estadía y bueno, le ayudó hasta que quedó bien. Y le pregunta el Señor Jesús al intérprete, bueno, y de estos tres, ¿quién crees que es su prójimo del que cayó en el atraco, del que estaba medio muerto? ¿De quién es el prójimo? Entonces el intérprete de la ley, que parece que conocía muy bien la ley, respondió, bueno, pues el que usó de misericordia. Y el Señor Jesús le dice, bueno, vuelves a contestar bien. 10 otra vez. Pero entonces te falta lo más importante. Ve y haz lo mismo. Así como en el versículo 28 anterior, el intérprete había contestado la manera de cómo amar a Dios, ¿sí? Y el Señor le dice, muy bien, has respondido muy bien, con toda tu mente, corazón, cuerpo, alma, con todas tus fuerzas, muy bien. Ve y hazlo. Aquí vuelve a preguntar el intérprete, ¿y quién es mi prójimo? Y el Señor le cuenta esta historia y vuelve a preguntarle el Señor al intérprete, lo cual el intérprete vuelve a contestar bien. Dice, el que usó de misericordia. Y el Señor vuelve y le dice, ve y hazlo. Ve y haz tú lo mismo. Parece ser que este intérprete de la ley, que el intérprete de la ley no hace parte de la parábola, no está dentro de la parábola. La parábola está solamente del ladrón que es atracado y los tres personajes que hacen parte de esta parábola y ya. El intérprete es aparte de la parábola, hace parte de la realidad. Pero entonces el Señor cuenta esta parábola a este intérprete porque parece ser que este señor no era práctico, no tenía sentido de la práctica de la palabra de Dios. ¿Sí? No la practicaba. Pues el Señor le dice en 2 ocasiones, ve y haz lo mismo. Ve y haz esto y vivirás. Ve y haz esto con tu prójimo. Bien, entonces me llama la atención eso. Entonces para que podamos aprender de aquí que la palabra de Dios la podemos aprender de memoria, la podemos recitar de memoria, pero es una palabra práctica, es para vivirla, para sentirla, para ponerla por obra, en la medida que podamos para la gloria de nuestro buen Dios. Bien, y bueno, entonces vamos a mirar sobre qué está fundamentado esta parábola. ¿Qué era lo que quería enseñar el Señor Jesús a través de esta parábola? Entonces vemos que quería dar a explicar o quería transmitir el Señor un mensaje al intérprete de la ley, del cual él mismo, este intérprete, quería cuestionar al Señor. ¿Cómo voy a ser salvo? Y ahí se desarrolla todo. Y el Señor le habla del amor a Dios. Amar a Dios, amarlo sobre todas las cosas y con todo nuestro ser. ¿Listo? Es lo que encontramos en el versículo 27, cuando se cita Deuteronomio 6:5 y Levítico 19:18. ¿Listo? Y lo segundo, amar al prójimo como a mí mismo, como a nosotros mismos, y ahí se desarrolla la parábola del buen samaritano. Versículo 30 al 37, pero en este lapso de amar al prójimo, que también es amar al prójimo, hay una palabra que el Señor quiere resaltar allí. En esta parábola se resalta una palabra, y esa palabra se llama misericordia. Esa palabra se llama misericordia, porque el Señor le dice, ¿quién es tu prójimo? De estos tres, ¿quién es el prójimo? Del ladrón, del que fue víctima del robo, que quedó medio muerto. ¿Quién es? Y el intérprete contestaría correctamente, el que usó de misericordia, el que puso la misericordia en práctica. Ese es el prójimo, el verdadero prójimo. Ahora, aquí hay algo muy bonito que encontramos acá en esta parábola, es que la palabra prójimo significa praxis en griego, praxis, de donde viene la palabra en español próximo. Praxis,
próximo, el que está próximo a mí, el que está más cerca a mí, ese es mi prójimo. Y entonces vemos que, por ejemplo, en el versículo 31 dice que descendió un sacerdote y viéndolo pasó de largo, lo vio, pasó de cerca y siguió de largo. Luego pasó un levita, se le acercó, pero pasó de largo. Y fueron próximos, fueron en un momento el prójimo de aquel que estaba casi muerto. Pero no usaron de misericordia, no pusieron por obra, no practicaron la misericordia. Y el que la practica es el samaritano, que vino cerca, se acercó, estuvo próximo, tuvo proximidad. Como los otros anteriores, sí, estuvieron próximos, pero el samaritano puso en práctica el amor hacia el prójimo. Bien, puso en práctica el amor hacia el prójimo. Entonces, me llama la atención eso, porque nosotros podemos estar cerca de alguna persona que está en necesidad, y en ese momento podemos ser sus próximos, podemos estar allí pegaditos, juntos, aproximados, y podemos seguir de largo y no prestar una ayuda, no usar de misericordia, sino hacernos de las gafas, hacernos de las vistas gordas y no ver y seguir de largo, y hacer como hicieron los sacerdotes, o como hizo el sacerdote y el levita, que hicieron de gafas de vista gorda y siguieron derecho. Esto no es conmigo, yo no me meto en problemas, y siguieron de largo. ¿Sí? ¿Cuántas personas en nuestra iglesia están en necesidad y nosotros muchas veces seguimos de largo y no prestamos una colaboración, una ayuda? Y no estamos hablando solamente de ayudas materiales, no. Estamos hablando también de una ayuda espiritual, un consejo espiritual. ¿Cuántas personas están a nuestro lado que van a la iglesia a pedir un consejo, a ser escuchados, a ser abrazados? ¿Sí? Hay mucha necesidad. Hay personas que tienen el alma seca, el corazón seco, herido, maltratado durante toda la semana, y van a la iglesia a encontrar ese refrigerio, pero muchas veces nosotros seguimos derecho y hacemos que no es con nosotros. Muchas veces decimos primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo, quinto yo, y nos hacemos los de las vistas gordas y procedemos y seguimos de largo. Que no suceda con nosotros, que no suceda en nuestra iglesia. En la iglesia del Señor no puede suceder eso. Tenemos que estar prestos a ayudar, a poner por práctica y por obra la misericordia, el usar de misericordia, el ponernos en los zapatos del otro. Diría un famoso predicador que misericordia quiere decir, la palabra miseri es de miseria, y cordia tiene que ver con cardio, la miseria, el corazón del hombre, y es ponernos, descender a la miseria del corazón del hombre. ¿Por qué? Porque claro ejemplo nos dejó Él. El Señor Jesucristo nos dejó ejemplo. Mire, podemos hacer un cuadro comparativo, con todo respeto. ¿Qué tal que nosotros seamos esos hombres que descendemos de Jerusalén y vamos a Jericó? Y nos atracaron y quedamos medio muertos. Vamos por el mundo y nos ha atracado el pecado, nos ha maltratado y nos ha robado nuestras esperanzas, nuestra ilusión, nuestra vida, nuestro propósito divino. El pecado y Satanás nos los han robado y nos han dejado moribundos a la orilla del camino de la vida. Estamos en el camino de la vida tirados, medio muertos, sin esperanza, sin propósito alguno delante de Dios. Estamos agonizando. Y pasa la tradición cultural, la tradición religiosa representada en el levita, y se nos acerca y nos ve moribundo, agonizando espiritualmente, y siguen derecho.
no pueden prestar un auxilio porque no tienen cómo. O si tienen cómo, no nos va a servir para la vida eterna. Pero luego pasa la religión, la religiosidad, las reglas, la imposición de los hombres, representada en el sacerdote. Y tampoco nos sirve para darnos vida eterna. Pero viene el hombre samaritano, que es el Salvador, nuestro Señor Jesucristo, el aborrecido por este mundo. Porque los samaritanos, allá en el contexto de Israel, eran aborrecidos por los israelitas, los judíos. Pero siguiendo en este cuadro comparativo, ese buen samaritano es el Señor Jesús, aborrecido por el mundo, pero es Él el que nos va a ayudar. Él es el que nos va a vendar nuestras heridas, nos va a limpiar nuestras heridas que nos ha causado el mundo y el pecado. Nos va a limpiar con el aceite del Espíritu Santo nuestra vida y esas heridas. Y con el vino, la representación de su sangre, nos va a limpiar de todo pecado y de toda inmundicia. Luego nos va a cargar y nos va a llevar a un sitio. Nos va a llevar a un sitio de descanso posicional. Nos va a dar ese descanso eterno que es la salvación en Cristo Jesús. Nos cargó en el madero y cargó sus pecados y mis pecados para darnos vida eterna. Y nos llevó a ese lugar de descanso. Así como el samaritano cargó, vendó y sanó, limpió las heridas de aquel que estaba herido y lo cargó y lo llevó al hotel, al mesón para darle descanso. Así lo ha hecho el Señor Jesús con nosotros. Y ha cuidado este samaritano de este herido. El Señor Jesús ha cuidado de nosotros. Está con nosotros, nos cuida, nos protege, nos guía, porque somos su templo. Además pagó un alto precio por su salvación y por mi salvación. El samaritano pagó 2 denarios al dueño del hotel o al dueño del mesón donde estaba descansando el que estaba herido, y le dice dentro de la parábola: si este hombre requiere más recurso, ponlo a mi cuenta y yo vendré a pagarlo. No es lo que hace el Señor Jesús con nosotros. No nos cuida, no entregó su vida, no lo entregó todo para darnos vida, propósito, para suministrarnos vida. En esta parábola, el principio es el principio de la vida. Se mueve el principio de darle vida a algo que estaba muerto o que estaba agonizando. Y no es el Señor Jesús que demuestra en la cruz del Calvario, en su sacrificio redentor, el darnos vida a la humanidad, vida eterna. Y otro principio que se mueve en esta parábola, que es la enseñanza que quiere dar el Señor Jesús, es la misericordia en acción. Entonces, para resumir y concluir, tenemos que el intérprete, para amar a Dios, debe amarlo con todo su corazón, toda su alma, todas sus fuerzas, toda su mente, a amar al Señor y a amar al prójimo como a sí mismo. ¿Y cómo se ama al prójimo? Poniendo en acción la misericordia, ayudando, teniendo compasión del que esté próximo a nosotros. No sé quién pueda estar próximo a nosotros en cualquier momento, pero usted y yo debemos estar a disposición de ayudar, de hacer misericordia con la creación de Dios. Llámese como se llame, es creación de Dios y nosotros estamos llamados a hacer de misericordia, llevar el evangelio a esas almas que tienen cuerpo, que son las personas. Al Señor la gloria y a su iglesia las bendiciones, diría o dice por ahí un famoso predicador. Que el Señor nos siga bendiciendo, que el Señor le bendiga hoy a usted y que hoy usted pueda hacer uso de misericordia, que pueda hacer uso del amor de Dios con el prójimo y que podamos
amar un poco más al Señor, como dicen las Escrituras. Amado Padre, gracias Señor, te damos por esta palabra tan bonita. Ayúdanos, Señor, a usar de misericordia. Ayúdanos a entenderte, Señor. Ayúdanos a amarte más, Señor. A ti la gloria, Señor, y muchísimas gracias por todo lo que haces por cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Muchas gracias y bendiciones.